tenía su autonomía espiritual y se le perdió a la madre en esas peregrinaciones. Lo empezaron a buscar. No sé si dice camino de 3 días. Alguno de los memoros dice que cuando la madre lo encuentra, ¿a dónde lo encontró? ¿Cómo se va a crecer en la gracia de Dios si no se está en el templo, no? Claro, estaba en el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Practicando lo que él aprendió. Y cuando la gracia de Dios está en nosotros y practicamos la sabiduría de Dios, el crecimiento se hace evidente, porque los maestros estaban sorprendidos de que tan chiquito y de dónde tanta sabiduría. La gracia del Señor, hermano. La gracia del Señor. Aquella sabiduría que es habilidad propia humana no prospera. Ahora, yo anoté los 2 aspectos de la gracia de Dios. Hay 2 aspectos de la gracia de Dios, donde Dios lo hace. Vos no haces nada, yo no hago nada. Y que aparte, por más que quisiéramos, no podemos hacer nada. Entonces eso nos hace dependientes de la gracia de Dios. Pero también el otro aspecto es donde nos pide que a través de su gracia lo hagamos nosotros. ¿Me explico o no? En una soy medio espectador y en el otro tengo que ir a poner el lomo. Tengo que ir a poner el pecho a las balas. Tengo que poner mi vida en el servicio. Capaz, en este primer aspecto, cuando Dios nos ayuda a hacer o alcanzar algo por medio que nosotros mismos no podemos, por más que nos esforcemos. Por ejemplo, ¿qué dice la palabra en Efesios acerca de la salvación? Es por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Quizás que me estás escuchando y muchas veces oíste, y hermano, amigo, yo hago buenas obras. No, tus buenas obras no te van a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo y te va a liberar de condenación eterna y va a dar aprobación divina a lo que hiciste aquí en esta tierra, en primer lugar, es la gracia que se revela en la vida del hombre y la mujer a través de la salvación. La salvación viene por parte de la gracia de Dios con 2 elementos. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Eso es lo que hace la gracia. Activa la palabra, activa el Espíritu Santo. Entonces, en este sentido, la gracia es Dios por nosotros. Y siempre decimos, si Dios es por nosotros, ¿qué decimos? Nosotros mismos. Muchas veces somos nosotros mismos, hermano, porque no cuidamos la gracia del Señor. Como es gratis, pensamos que si la arruinamos y si lo fundimos, y después Dios nos va a dar de nuevo y así sucesivamente. Ahora, en segundo lugar, y acá capaz que voy a hacer
En segundo lugar, la gracia es la buena disposición que Dios da a alguien en particular frente a las demás personas. A ver si me voy a explicar mejor. Viene a ser el favor de Dios. A ver si usted me ayuda, porque por ahí me juega mal la memoria. Hay una de las versiones que le dice a la Virgen, muy favorecida. Esa es la gracia de Dios. La favoreció a la Virgen María, no porque la Virgen María se lo merecía, sino porque halló gracia ante los ojos de Dios, que por supuesto habían ciertos requisitos ahí, pero ahora obtener el favor de Dios, la presencia de Dios en la vida de una persona. Por ejemplo, de la gracia de Dios, si uno quiere mostrarlo en forma colectiva y también individual, o en nosotros, o en favor nuestro. Éxodo 11:3, que dice así: y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Y vaya que le dio gracia. ¿Qué hicieron los egipcios con total que se vayan los israelitas, hermano? Le dieron oro, le dieron de todo. Eso hizo la gracia de Dios en ellos, no con ellos ya, en ellos. Si Dios es con nosotros, no. Aquí es si Dios es en nosotros. Cuando ellos vieron la gracia de Dios en el pueblo de Israel, los favorecieron, los enriquecieron. Entonces, podemos ver eso, pero también Moisés, dice, era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y en ese sentido, es Dios con nosotros, no por nosotros, con nosotros y en nosotros. ¿Se acuerdan? En un momento dado estaba Josué ahí con un problemón en batalla y apareció el ángel de Jehová. ¿Y qué le preguntó Josué? ¿De qué lado estás? ¿Para quién venís? Tenía los enemigos. Y el ángel no le contestó nada. Hermano, porque Dios no está ni con unos ni con otros, está con aquellos que abren su corazón a su gracia. ¿Sí? Y es muy importante. Yo anoté algunas cosas, el tiempo se va a ir, pero la importancia de la gracia de Dios no la tenemos que tener en poco o en vano. Voy a tomar. ¿Por qué la importancia de la gracia de Dios? Escúcheme bien, ya noté esto. Porque te ayuda a hacer lo que hiciste. Lo que hiciste hasta aquí, se lo debes a la gracia de Dios. Pero no solo en lo que te ayudó a hacer, sino en lo que estás haciendo en este tiempo. Si estás haciendo algo que honre el nombre de Dios, es por la gracia de Él. Y lo que harás, los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Pero también llegás a través de la gracia a ser lo que fuiste. Pablo dijo, yo trabajé más que todo. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Dale muchas gracias
y honra y gloria si podés hacer muchas cosas para Dios. No te tomes la gloria. Por eso que la gracia produce un crecimiento de hacer y hacer y hacer y llegar a ser más que todos los demás, pero te conserva humilde. Amén. Hacer, o sea, llegar a ser lo que fuiste, lo que eres y serás, lo que por uno solo nunca lo va a lograr. Jamás se llegará a alcanzar. Hacer todas las cosas que Dios o que a Dios le agrada para llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Como dijo nuestro compoblano de Yapeyú, serás lo que tienes que ser o no serás nada. Bueno, es el término de un hombre, pero en el camino de Dios o sos lo que tenés que ser o no vas a hacer nada. Y por más que hables y hables y hables y hables, entonces la gracia de Dios en nosotros. Un ejemplo en la vida de José. ¿Se acuerdan de José? Sí, que no se van a acordar. Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y acá viene algo. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. La gracia no por José, sino en José ahora. ¿Y qué provoca en la gente que nos rodea esa gracia de Dios? Un crecimiento que se distingue ante los demás. No solo por el jefe de la cárcel. ¿Se acuerda que el jefe de la cárcel le dijo, hacete cargo vos? ¿Se acuerdan o no? Sí. Pero habían presos ahí, los presos del faraón. O sea, de una élite bastante alta. No eran todo gente importante. Y la gracia provoca eso, mi hermano, mi hermana, no solo en que te ofrezcas, sino en que pueden ver y pueden llamarte. Dos tuvieron sueño, el panadero y el copero. ¿Se acuerdan o no? ¿A quién fueron? Hermano, fueron a José, pero no porque era José, era porque la gracia de Dios se veía en su vida. Eso es crecer en gracia. Cuando la gracia en vos puede impactar en la persona que te rodea con tremendas necesidades, pero mostraste que la gracia no es solo por vos, sino que es en vos. Le vinieron y el panadero le dice, el copero le dice, yo soñé esto. Bueno, vos volvés a servir la copa, quédate tranquilo. El otro dice, bueno, esta es la mía, cuento lo mío. Y veo, hermano, lo que hace la gracia. No pone a todos en la misma bolsa. Y en eso se conoce una persona con la gracia de Dios, en el discernimiento que posee. Porque vino el panadero y le dijo, a vos te cortas la cabeza. ¡Chao! Angá, ¿qué le decía así? Ya sufrió bastante estando aquí. No. ¿Me explico? Quiero preguntarte cómo funciona la gracia de Dios en tu vida. ¿Hasta qué punto ha crecido? Y yo noté algunas cositas. Hermano, yo me doy cuenta de muchas personas que le falta la gracia de Dios en ellos.
porque cualquier cosa que le falta, chau tu servicio, chau tu congregación, chau todo. ¿Y a dónde vamos a ir lejos de la presencia de Dios? A ninguno de nosotros, los que hemos dejado por un tiempo, por ver las cosas a nuestra manera y no dejar que opere la gracia de Dios en nuestras vidas para poder tomar decisión, no nos fue bien. Qué bueno que es el Señor, ¿no? Hermano, por más que te calumnien y te traten injustamente y aparentemente no haya quien te ayude, por más que te acusen y te quieran tirar a lo más bajo posible, denigrándote, porque eso le hicieron a José, ¿o no? La mujer de Potifar le acosó sexualmente al extremo que le sacó la ropa y le dijo: acostate conmigo en la cama. Y el hombre salió huyendo. Eso hace la gracia de Dios en uno, hermano. Cuando la gracia de Dios está en uno, uno huye de las pasiones juveniles. Cuando la gracia de Dios está en uno, estará la tentación. Pero estará la gracia diciendo: no va a permitir tu Dios de ser tentado y cargado con más de lo que pueda sobrellevar. Esa es la gracia de Dios. La gracia, hermano, dará evidencia de que Dios está con vos. De que Dios está con vos. Lo demás pasa a un segundo plano si Dios está por vos. Si Dios está en vos, donde quiera que te tiren para destruirte, caerás parado. Porque Dios extenderá su mano de misericordia y te dará gracia ante los ojos de los hombres. Recuerdo una vez una hermana, vino a hablar, una hermana muy colaboradora en la iglesia, donde estábamos sirviendo, y ella pasó a dar, vio cuando vos das testimonio. Hay algunos que dicen: no doy testimonio porque después el diablo me va. No, ahí da testimonio. Que lo que el diablo haga después se la va a tener que ver con el Señor. No, porque hermano, las veces que di testimonio después, y sí, del otro te va a cascotear. Pero la gracia en vos va a permitir que el otro testimonio sea mayor. Amén. Amén. Y ella, contenta, pasó adelante de la iglesia ahí donde servía a decir que su jefa le dio lugar para que trabaje en la escuelita, para que venga al culto del miércoles, para que, veo, cuando no lo tenés, querés venir, cuando lo tenés, no. Pero así somos. Entonces, todo lo tenía servido, dio testimonio. ¿Y qué hacemos nosotros? Glorificamos a Dios. Si eso es lo que queremos. Pasa un tiempo y viene a hablarme: pastor, estoy re mal. Y bueno, trata de estar re bien, porque cuando uno está re mal, hermano, tiene que tratar de estar re bien. Oh, me siento mal, sentate bien. Parece jocoso, pero hermano, te podés sentir bien. ¿Qué te pasó? No, se acuerda que hace 6, 7 meses di testimonio, cambió de jefa a mi sección. Y bueno, dice, me llamó, yo fui contenta, como había dado testimonio, me preguntó qué hacía yo. Entonces le dije que era una hija de Dios, que servía a Dios, que estaba así, que la jefa anterior me dio esta posibilidad. Dice, pastor, la cara de la mujer se transformó. Me dijo, de aquí en más no tenés sábado ni domingo libre. Vas a tener libre los días que no tenga culto, ya le había dicho todo. Y así estuvo.
¿Y ahora qué hago, hermano? Dice, dejo. No, pará, si ante la primera adversidad está por tirar, tenés mal acomodados los tantos. Seguí, dejá que Dios guíe. A José lo vendieron sus hermanos y parecía que todo iba a terminar mal. Llegó a Egipto, a la casa de Potifar, la mujer lo acusó, todo. Pero se sostuvo en la gracia de Dios. Entonces no me quedó otra cosa que decirle, hermana, sobrelleva, permití que la gracia de Dios, que no es la que está por vos, sino la que está en vos, se manifieste. Y esa gracia que está en nosotros solo se manifiesta ante las grandes presiones de la vida. Amén. Todos quieren ser gobernador como José en 13 años, pero nadie la quiere pasar. Y bueno, me dice, usted dice, ¿y para qué viniste? No, para buscar consejo. Bueno, ese es mi consejo. Espera un tiempo más. Y pasó un año. No aparecía a los cultos, no. ¿Usted sabe lo que es un año no servir a Dios? Una persona que está activa. Se sentía recontra mal. Y por ahí la veía, veníamos a orar. Llorábamos los dos porque te sentís impotente. Pero también te sentís fortalecido porque sabés que en algún momento la gracia que está en esa persona va a aflorar, se va a manifestar. Bien, agarraron, así la tuvieron, y un día me viene contenta a comunicar, pastor, lo contenta que estoy. ¿Por cuánto tiempo? Ya pesimista el pastor también. No, me dice, ¿sabe? Se va a abrir un nuevo sector en la zona donde trabajo y va a haber cambio de personal y mi jefa ya se está despidiendo. Si bien la voy a seguir teniendo de jefa, pero ya no en forma directa, porque esa parte se privatiza y bueno, ¿y por qué vamos a orar? No, y que se haga. No vamos a orar que se haga lo que vos estás pensando. Vamos a orar que se haga la voluntad de Dios. Me dice, pero es mi salida. No, sos pobre en tu mente. Deja que la gracia de Dios trabaje. Y así fue, pasó. Y cuando vino después de 2, 3 meses, pero tenía un gozo, una alegría. Digo, ¿qué le habrá picado a esta hora? ¿Qué te picó? Le digo, no, pastor, no va a creer. Mi jefa quedó ahí donde estaba. Ahora yo soy jefa de mi jefa. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Aquellos que se levantan con no pelees contra ellos, deja que la gracia de Dios pelee por ti. Sométete. Como dice una palabra, y al clarear la mañana, su ayuda nos traerá. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En tus tribulaciones, en tus problemas, en el círculo de trabajo, en el círculo de la facultad, en el círculo donde estés, en algún momento, si sos fiel al Señor, si permitís que el Espíritu Santo trabaje, esa gracia se va a manifestar y va a humillar Dios. No vos, aquellos que se levantan sin causa. Por eso es interesante, hermano,
que dejes trabajar a la gracia de Dios en tu vida. Porque también la gracia de Dios establece una posición de autoridad. Este Josecito, ¿me escuchan bien los de atrás? Este José, ¿quién podía llegar a gobernar Egipto? Alguien que permitió que la gracia le hiciera hacer los ejercicios para crear las fibras espirituales, para estar firme donde Dios lo quería poner. No retrocedas, no te canses. Hermano, a veces yo noto los que van a un gimnasio. Oh, vengo muerto. Y va la próxima vez. Pero viste, hermano, ¿por qué dejas de asistir a las clases de la gracia? A los ejercicios de la gracia. ¿Por qué te rendís fácil? Hermanos, la gracia crea en ti convicciones profundas que el enemigo no la puede conmover porque es de Dios. La abundante gracia. Mientras estaba haciendo esto me gozaba y me alegraba. Tenía otra cosa para predicar, pero me faltaron datos. Cuando estaba en esto, pensando en alguien, cómo usar el ejemplo, no cuando la gracia está por nosotros, sino cuando la gracia está en nosotros. Mientras la gracia estaba por Job, el diablo vino y fanfarroneó. Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Qué lindo que Dios se goce por tu vida de servicio. Obrero, obrera del Señor. Qué lindo que es. Y el diablo le dijo, no es por Job. Es porque vos estás por él. Le pusiste un cerco. Entonces ese es un seguro de prosperidad, seguro de vida, seguro de riqueza. Pero tocalo un poquito. Sacale el cerquito. Hermano, esas armas tiene Dios. No estuvo por Job. Pero luego va a mostrar que la gracia estuvo en Job. ¿O no? ¿Quién puede soportar todo lo que soportó Job? Si la gracia de Dios no está con él, ahí lo tenés. ¿Qué haces cuando ves que ese cerco de repente se derrumba y males que nunca pensaste que te iban a llegar, te están llegando, te siguen llegando y te están destrozando? ¿Qué haces? Las quejas no sirven. Y empezó a padecer, y hermano, uno tras de otro, las malas noticias. ¿Nunca pasaste por eso? ¡Qué feo! Ya ni querés abrir los ojos para que no se te caiga el cielo raso en la cara porque la duda. Pasan muchas cosas extrañas. Pero la gracia de Dios en Job, una vez que lo perdió todo, eso es lo que va a ser la gracia de Dios en nosotros, hermano. No en que vos digas que está en vos, sino que la muestre. Jesús crecía para con Dios y para con los hombres en la gracia. Ahí estaba. Parecía que todo estaba perdido.
Parecía que ahora iba a blasfemar Job. Pero ¿sabe lo que hace la gracia ante esas grandes adversidades, incomprensibles para nuestra mente? Nos lleva a ser verdaderos adoradores. Porque Job se postró en tierra y adoró a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y no voy a llevar nada. Así que Dios dio. Qué dura esa lección. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y cómo me llena, siempre que leo eso me llena, porque dice que el hombre en el cual la gracia de Dios ya no estaba por él, pero estaba trabajando con él. ¿Qué implica que la gracia de Dios trabaje en nosotros? Es que vamos a padecerlo en carne propia. Es fácil ver cuando Dios dice: quédense aquí, yo voy a pelear con ustedes. Oh, qué hermoso que... Pero hay momentos que Dios te dice: anda a poner el lomo, anda a poner el cuerpito, anda, porque yo quiero hacer crecer mi gracia en vos. No le falles, no le falles. Y dice que no atribuyó despropósito alguno. También porque te pone en lugares de privilegio que otros quisieran estar, pero no pueden, porque la gracia es única en su multifacética manifestación en cada una de nuestras vidas. De otra forma no podría estar en nosotros. Cada uno tiene la gracia especial de Dios. No es que pasamos debajo de una máquina, gracias de Dios en mí todo. No, cada uno tiene. Cada uno. Que no te engañe el diablo. El privilegio de David. Dice 1 Samuel 16, 22, y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y voy a decir: qué hermoso. ¿Viste lo que es la gracia de Dios en vos? Pero también tenés que tener conciencia a dónde te puede llevar. No seas infantil espiritualmente. Ay, voy a tocar para el rey. ¿A quién más? ¿Qué? Ese rey después quería matarlo, destruirlo. ¿O no? ¿O no? ¿Y cómo puede ser que me llame el rey puesto por Dios y me diga que yo le sirva, le administre, porque tengo esa gracia de Dios? ¿En qué consistía la gracia de Dios? No en la forma que él tocaba, sino en lo que transmitía en su vida espiritual, porque cuando era atormentado por los demonios, él podía ejecutar el instrumento. Y la gracia de Dios hacía que Saúl se calme. Eso es lo que quiere hacer la gracia de Dios. Pero si vos das lugar a tu mal carácter, a querer dejar cuando los que tendrían que estar a tu favor, se están oponiendo, y no vas a crecer. Por eso que esa gracia nos va a hacer caer bien ante nuestros superiores. También hallarás en la simpatía de aquellos que tratan de dañarte con la antipatía y tantos otros medios, pero no lo lograrán porque la gracia de Dios está en vos. En otras palabras, Dios está con vos. Dios está con vos. Y bueno, tengo algunas cosas más, pero creo que el tiempo ya. Quiero orar. Hermano,
que podamos crecer en la gracia. Que dejemos de ser infantiles, que el otro no me saludó, que el otro me pisó. No hay nada de gracia ahí. Hay cosas extrañas, que no vengo más porque esto, aquello. Hermano, hermana, deja que opere la gracia de Dios, pero toma la espada del Espíritu en tu mano. No importa si es poquito y para muchos no valen nada las cosas que estás haciendo. No importa si es lo que estás haciendo, es barrer el templo, pero ese es tu campito de cebada. Defendelo a capa y espada. No, porque me maltrató, no vengo más. Hermano, te van a maltratar siempre. Siempre que el diablo te venza, te va a correr con la vaina por todos lados. No se oye el amén. Podemos ayudar, perdón. Ya se me está atravesando, está entrando el espíritu de Chaucho. Podemos orar en esta noche. Yo quiero seguir creciendo en la gracia de Dios. No solo quiero ver que Dios pelee por mí, sino que quiero que en los momentos de muchas dificultades Dios se muestre en mí, que pueda serle fiel. Hasta aquí me ayudó. Mire, he pasado por muchas cosas muy difíciles, por cosas feas, asquerosas, sucias, que uno nunca iba a pensar que sus propios amigos consiervos lo hubieran acusado de esa manera. No yo, sino la gracia de Dios en mí me ayudó a estar en pie. Y con el tiempo, todos aquellos que se levantaron sin causa, quedaron sin ninguna causa para acusarme y denigrarme, porque la gracia de Dios en mí no fue en vano. Podemos pedir la ayuda, después ya voy a estar entregando al evangelista Sade para que nos pase a administrar la Santa Cena. Padre, no queremos otra cosa que nos des la sabiduría, el entendimiento, para que sepamos cómo crecer en tu gracia, para que tomemos esos ejemplos de vida, donde tu gracia se ha ido manifestando. Señor, el gran ejemplo, este muchachito llamado David, cuidando las ovejas, pero tu gracia en él hacía que cuando los osos, cuando las fieras venían a querer destruir el rebaño, la gracia tuya en él hacía que él se plantara y matara a esas bestias. No que disparara y se refugiara. Quiero que esa gracia esté en mi vida, esté en la vida de mis hermanos. Ver cómo fue creciendo, Señor. Cuando fue enviado por su padre para ver a sus hermanos llevando presente para el rey. Para todos era un muchacho curioso, pero la gracia tuya tiró por el piso los argumentos de sus propios hermanos que lo querían mandar a casa. Pero cuando pudo ver aquel paladín filisteo llamado Goliat, insultando a tu ejército, y Señor, tu ejército estaba asustado, no sabiendo qué hacer ni dónde esconderse, pero tu gracia en la vida de David hizo, Señor, proclamar palabras que fueron duras. ¿Quién es ese incircunciso para que insulte al ejército de Dios? Y fue tu gracia, más allá del menoscabo de David, de Goliat, que hizo de que con una honda
y 5 piedras avanzara. Señor, te pido por la iglesia, por cada uno de nuestros obreros, nuestras obreras, que siempre estamos muy agradecidos, que esta gracia crezca, que no le disparen a los Goliat, que no hagan caso a los comentarios que tratan de destruir su vida de servicio para que la abandonen, sino que permita que tu Espíritu Santo, por medio de la gracia, se enfrenten a esas grandes adversidades y sean vencidas. Amén. Gloria a Dios. Hermosa palabra en esta noche. Mientras vamos a compartir en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 6. 3 preguntas nomás y rápidamente ir al texto. Mientras usted busca San Juan 6, le dijeron al Señor en el versículo 28, aquellos que le siguieron por causa de lo que había hecho el milagro de la multiplicación del pan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y el Señor le dijo que la obra de Dios que creáis en Él y en el que ha enviado. Como decía Nicolás, por gracia somos salvos por medio de la fe, pero somos salvos para hacer buenas obras también. En segundo lugar, también le preguntaron a Jesús, ¿qué señal Él pues haces tú para que veamos y te creamos, y qué obra haces? En el versículo 30. Y habló del maná. Hay mucha gente que sigue las señales y no aquel que hace. Seguir a Cristo es lo importante. En ese contexto había gente que no entendían el mensaje que vamos a compartir, esta institución que Jesús nos dio, que es la cena del Señor. En el versículo 52 del capítulo 6 de Juan dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús le dice en el versículo 53: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este es un momento especial. El Señor usó 2 necesidades importantes: la comida y la bebida, sin el cual el hombre no podría permanecer. Y nada se compara a lo que Él nos ha provisto. La carne habla del sacrificio, el dar su vida por nosotros. La sangre que derramó es la que limpia de todo pecado. Y este es un momento especial en el cual el Señor nos dice que cuando comemos su carne y bebemos la sangre, permanecemos. Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Hoy es un tiempo de comunión. Es un tiempo en donde la presencia de Dios nos inunda. Por eso, que nada ni nadie puede impedirnos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Le invito a que incline sus ojos, que incline su rostro y cierre sus ojos por un momento. El Espíritu Santo está aquí
Y Él quiere que participemos para bendición. Este es el momento de poner a cuenta con el Señor. Si hay cosas que hay que arreglar, Él está ahí dispuesto. El Espíritu Santo está para sanar, para liberar. Y si hay que perdonar, aunque le cueste, hágalo. Porque en ese momento es donde el Dios que sana, el Dios que perdona, el Dios que restaura, como bien decía el pastor Nicolás, este es el tiempo de crecer en la gracia. Y también esforzarse, habla de hacer algo extra de parte nuestra. Aunque nos cuesta, porque el esfuerzo cuando tenemos que nos cuesta algo, pero ese es el momento en el cual Dios te va a ayudar con el Espíritu Santo. Que nada te impida recibir todo lo que Dios tiene para ti. Y así como estamos, voy a compartir en el Evangelio de San Mateo 26, versículo 26. San Mateo 26, 26. Dice la palabra de Dios: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Yo le invito a la iglesia que se ponga de pie, y a invitar al pastor que me pueda acompañar. Dios, para orar por el pan. Gloria al pastor Nicolás, al presbítero Cristian. Gloria a Dios. Pastor Nicolás no está por Jesús. Vamos a pedir la bendición del Señor sobre el pan, símbolo de nuestro cuerpo. Jesús. Gloria a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición sobre este pan, símbolo de tu cuerpo. Ese cuerpo que fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, por tan alto sacrificio, por amor. Te diste todo por nosotros. Bendice este pan que vamos a participar, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Y a invitar a los hermanos diaconisas que puedan. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tuyo.